Hola cinéfilos, cinéfilas, ¿cómo están? ¿Cómo están este día? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy continuamos con esta serie de retrocríticas de las películas del UCM. Y el día de hoy toca hablar sobre una de las películas de la que para mí, opino que es muy infravalorada y de manera injusta a mi parecer, porque para mí es una excelente película del UCM y estoy hablando evidentemente de Capitán América, el primer Vengador. Y bueno, chicos y chicas, a continuación les daré mi opinión breve y sencilla de esta película que muero de ganas de comentar. Así que nada más, amigos míos, cinéfilos y cinéfilas, vamos a hablar de Capitán América, el primer Vengador. Bueno, amigos cinéfilos y cinéfilas, solamente falta esta película para llegar a la que sería uno de los eventos más importantes del UCM, que sería la primera de Avengers, pero para eso falta la próxima reseña. Así que, bueno, vamos a hablar de Capitán América, el primer Vengador. En cuanto a esta película, yo opino que yo considero que está demasiado infravalorada. O sea, siento que es algo similar con lo que pasa con la primera película de Thor, siendo que esta película de Capitán América, el primer Vengador, es una película del año 2011, por cierto, que también se estrenó unos meses después de la película de Thor. Considero que esta película es muy infravalorada y muy olvidada, bastante olvidada. Muchos dicen que es la más mediocre del Capitán, otros dicen que es muy aburrida, etcétera, etcétera. Pero yo opino todo lo contrario. Es una película que me ha parecido muy fantástica. Es una película que presenta bastante bien al personaje del Capitán América. Te presenta su historia, su origen, su desarrollo, cómo se convierte en ese héroe de corazón, que de hecho ya era un héroe de corazón antes de que le inyectasen el suero del super soldado, pero aquí te lo explican de manera sencilla, pero de manera muy efectiva. Así que este es un punto muy a favor de esta película. Así que, bueno, avanzando mucho más, es que eso es lo que me gusta de estas retrocríticas. Voy a avanzar un poco el ritmo para poder adentrarme en mi opinión y mis sensaciones sobre esta gran película, que a mí, en mi opinión, es una de mis películas favoritas de Marvel. Así que vamos a hablar de esta película ya. Bueno, Capitán América, el primer Vengador, nos cuenta la historia de Steve Rogers, ese joven delgaducho, ese joven chato, delgado, flaco, que aún así en esas condiciones físicas es bastante persistente en el hecho de que quiere enlistarse en el ejército de los Estados Unidos para servir a su país, a su patria. Y bueno, después de varias pruebas, Steve es rechazado una y otra vez por sus malas condiciones físicas, su asma, etcétera, etcétera. Pero aún así, en esos intentos, tú mismo sabes que después de varios intentos, y esos varios intentos es fracasado, eso te hace ya reflexionar y te hace pensar que este personaje es un personaje héroe de corazón. Puede que sea delgado, puede que no tenga la condición física necesaria para ser un super soldado, pero tiene un corazón de oro que no le cabe en el pecho, en serio. Es un joven que quiere hacer justicia, quiere hacer el bien, pero pese a que no le dejan por sus malas condiciones físicas y entre todos esos efectos que les estaba comentando, pero eso no importa. Lo que importa, el mensaje que te dan aquí es que lo que importa son tus acciones. No me importa tu aspecto físico ni nada de eso. Importan tus acciones y lo que te salga del corazón. Y eso es lo que yo lo definiría así al Capitán América. Es un héroe de corazón puro, porque él ya era un héroe antes de que le metiesen el suero del super soldado. Pero bueno, el personaje de Steve Rogers es interpretado por Chris Evans. Chris Evans, aquí, bueno, seguramente a Chris Evans antes de esta película lo habrán recordado por haber sido la Antorcha Humana en esas películas de los Cuatro Fantásticos de los 2000, pero aquí hace del Capitán América Steve Rogers. Y aquí, como Steve Rogers, Chris Evans es fenomenal. Y no puedo creer que Chris Evans haya rechazado el papel más de 4 veces cuando le habían ofrecido este papel. Al principio lo había rechazado, pero bueno, finalmente aceptó y fue una decisión para bien, muy beneficiosa. Ahora el público lo conoce exactamente como Capitán América y es un papel que le queda como anillo al dedo. Otro ejemplo de que Marvel nunca se equivoca en la elección de sus actores. Es un punto muy a favor de esta película, ya que Chris Evans se toma bastante en serio el papel
Y ¿qué les digo? Su personaje es bastante empático, bastante entrañable. Te puedes relacionar con él. Por ejemplo, me gusta mucho esta escena de la película, casi al principio de la película, cuando Steve Rogers es nuevamente rechazado en la salida de un cine es golpeado por un matón y recibe unas palizas tremendas, que a la primera paliza ya te das por vencido, pero él siempre consigue levantarse. ¿Cuál es su mítica frase? Cuando le dicen, oye, tú nunca te rindes jamás, ¿no? Y su frase característica es, yo podría hacer esto todo el día. Esa frase es fenomenal. Con solamente esa frase ya te dejan claro cómo es Steve Rogers. Quiere hacer justicia, pese a que no está en la mejor condición, quiere hacerlo sí o sí. Y eso es un personaje bastante entrañable y bastante empático. En mi opinión, Steve Rogers, el personaje principal, es fenomenal. Me encanta. Todo este trasfondo de Steve Rogers, un joven delgaducho, pero que al final es aceptado por un científico llamado Dr. Abraham Erskine, que es interpretado por el actor Stanley Tucci, que es el personaje que se alía con Jennifer Lawrence en la saga de los Juegos del Hambre, de hecho. Pues bueno, aquí en esta película, en Capitán América el primer Vengador, interpreta a un científico llamado el Dr. Abraham Erskine, que este científico es quien le dice a Steve que sí, bueno, tus expedientes no son lo que me interesa, pero lo que me interesa son tus intentos, y esos intentos reflejan bastante el hecho de que Steve es un héroe de corazón, y creo que es por eso que el Dr. Abraham Erskine lo había elegido a Steve Rogers para el programa del suero del supersoldado, ya que él fue el que creó el suero. Ese científico fue el que había creado el suero del supersoldado, y él ve en Steve esa persona que tiene corazón de héroe, porque este científico no buscaba sencillamente un matón y un soldado matón perfecto que ya fuese fuerte de nacimiento. No. Él buscaba a alguien que tuviera un corazón de héroe, y eso es Steve Rogers. Así que es por eso que Steve Rogers, aunque a regañadientes de otros superiores del científico, por ejemplo el coronel Phillips de esta película, que es interpretado por Tommy Lee Jones, el agente K de la saga de Men in Black, pues bueno, aquí en esta película los superiores del Dr. Erskine como que dicen que no, ese no es un supersoldado, y lo critican por su condición física, por su baja estatura, por ser demasiado delgado, por ser demasiado débil, no tiene la condición física necesaria para ser un supersoldado, no. Pero bueno, al Dr. Erskine y a Steve Rogers no le importa, y aún así continúan en el desarrollo del suero del supersoldado. Y ahí te explican ese experimento, el suero del supersoldado, que te explican que ese suero amplifica todo en tu interior. Y bueno, y eso es lo que pasa con Steve Rogers. Steve es sometido a un experimento del suero del supersoldado, y ahí es donde lo vemos convertido pues en esa mole de músculos que es Chris Evans, ya que ahí sí es Chris Evans el que interpreta a Steve Rogers. Bueno, originalmente sí, pero se había utilizado un doble y habían hecho rasgos faciales con la cara de Chris Evans para que se viera el Steve Rogers delgado y con baja estatura. Pero cuando se transforma en el Capitán América, entre comillas, en ese hombre fortocho y lleno de músculos, ahí sí es Chris Evans, y ahí Chris Evans está fenomenal. ¿Y saben qué es lo bueno? Que aquí, cuando ya tiene el suelo del supersoldado, ya está transformado en esa tonelada de músculos, de musculatura. Steve aún así sigue siendo la misma persona, porque él nunca había gozado de un privilegio tan valioso como ese. Y como no lo había utilizado, pues él lo decidió utilizar para el bien. ¿Por qué? Porque él sigue siendo ese héroe puro de corazón. Y eso es lo que define Steve Rogers, el Capitán América. Es un héroe de corazón. Diría que es el corazón del equipo de los Vengadores, de los Avengers. Él es el equipo, él está perfectamente capacitado para ser la guía, la mejor guía para el equipo. Y aquí en esta película lo reflejan bastante bien. Y bueno, también cabe recalcar que toda esta historia se desenvuelve en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, de 1943, y en esos años, en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis están en conflicto con los estadounidenses. Y bueno, ahí Estados Unidos está reclutando bastantes tropas, bastantes reclutas, y entre esos está Steve Rogers, y ahí es donde ya te cuenta todo lo del supersoldado, lo del suero y todo eso que ya les acabo de contar. Pero todo esto y bueno, después de que ya obtiene el suero, aún así no le dan el privilegio que se merece. ¿Y por qué no le dan el privilegio? Porque bueno,
ellos querían un ejército y solamente tienen Steve, y todavía no es suficiente. Pero como para animarles un poco, como que ahí como que se desata un alivio, no más bien alivio, sino más bien diría como un elemento de la película que sería bastante divertido y cómico, pero que a mí se me hace, no digo que es una mala comedia, pero digo que es algo que me transmite de manera extraña. Me estoy refiriendo a ese musical que no me acordaba literalmente, porque hace tiempo ya que no había visto la película. Yo ahorita la he visto hace ya unos 3 días, y aquí esta película, no sé, o sea, no me había acordado hasta que la volví a ver hace unos 3 días. No me había acordado de ese musical que le hacen al Capitán América, de la que, bueno, ahí Steve viste con ese atuendo clásico del Capitán América de los cómics, y ahí se desata un musical conocido como Star Spangled Man, o creo que se traduce algo así como el hombre con barras y estrellas, o el hombre estrellado, o algo así. Bueno, es un elemento bastante cómico, divertido, pero que para mí se me hace un poco raro, diría yo. No es una mala comedia, no es un mal punto cómico para nada, pero sí diría que es algo raro, porque bueno, es que es algo que diría que no estoy muy acostumbrado a ver en las películas de superhéroes, ni en otro tipo de películas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un elemento un tanto raro, pero cómico, diría yo. Así lo definiría, nada más, así nomás. Y así, bueno, todo esto se desarrolla de la que el Capitán América forma parte de la propaganda estadounidense para animar a las tropas a unirse al ejército, y entre eso mucho más. Hasta que, bueno, después de este acto, bueno, se da cuenta de que varios soldados americanos, entre ellos su amigo Bucky, que de hecho aquí Bucky, el personaje de Bucky Barnes, hace su primera aparición en el UCM como amigo de Steve Rogers. Y bueno, su amigo Bucky Barnes ha sido capturado, y entre otros muchos soldados, por los nazis. Y aquí también es donde vemos al villano de la película, que es Cráneo Rojo, Red Skull. Yo diría que este es otro caso de lo que ya repite mucho Marvel. Los villanos son meh. Y aquí Cráneo Rojo es un villano muy flojito. Diría que es un villano con motivaciones demasiado básicas, demasiado blandas, muy planas, que yo diría que pudo haber aspirado mucho más este villano, y no solamente por el hecho de que más adelante en Infinity War lo vemos como el guardián de la gema del alma, cosa que de hecho nos ha sorprendido muchísimo cuando vimos Infinity War en su momento. Pero aquí en Capitán América el primer Vengador es un villano que siento que daba mucho para más, daba muchísimo para más aquí en esta película, y se queda ahí como el típico villano del montón y nada más. Pero bueno, todo este recurrente del Capitán América, que él libera a todos los soldados de los nazis, ahí es cuando libera varias tropas americanas, y ahí es donde él se gana su lugar. ¿Y a qué se gana su lugar? Se lo gana a base de méritos, y este mérito que acaba de hacer, rescatando a todos los soldados, a su amigo Bucky incluido, ahí es donde se gana el lugar que merece, el lugar que él siempre quiso, y ahí es donde él utiliza ya sus habilidades. De hecho ya las estaba utilizando, pero aquí las utiliza a la quinta potencia, al máximo nivel. Y aquí es donde, bueno, es donde desata sus habilidades, derrocando varias bases de Hydra, bases militares de Red Skull, y entre eso mucho más. Y bueno, entre esos ataques, entre esas misiones, pierde a su amigo Bucky, que hasta ese momento lo habíamos querido muerto, y más adelante en la secuela de Winter Soldier lo veríamos regresar como el Soldado de Invierno, pero bueno, eso ya llegaremos más adelante. Esto diría que esto es más que nada el argumento principal, porque ahí el Capitán América va a diferentes misiones, va a diferentes bases de Hydra, y entre esos hasta que llega a la base principal de Red Skull, donde desata su batalla final, en la que el Capitán América junto a sus amigos soldados van venciendo a Hydra, y el Capitán América va venciendo a Red Skull, y al final el Capitán gana y todo eso. Pero bueno, y también hay un punto bastante importante de la película, que es la relación de Peggy Carter y Steve Rogers. Aquí Peggy Carter, interpretado por Hayley Atwell, es un personaje muy interesante. De hecho, desde aquí de la película de Capitán América, el primer Vengador, el personaje de Peggy Carter es igual de empática que Steve. Y la relación entre ellos dos es bastante entrañable. Es bastante entrañable, de hecho, y sobre todo en la escena final. En el final, cuando el Capitán América habiendo vencido a Cráneo Rojo, a Red Skull, bueno, ahí vemos esa fatal decisión de Steve Rogers
en la que él tiene que chocar el avión en el agua de los océanos, para evitar que la gente de Nueva York muera, porque el avión que estaba manejando estaba yendo directamente a Nueva York con armas nucleares, y él, para evitarlo, pues no le quedaba de otra que llevarlo hasta el agua. Y ahí es donde ellos se intercomunican, y ahí es donde y a partir de ahí es donde ya te dejan una espinita de lo que más adelante lo veríamos ya llegar a su conclusión. Me estoy refiriendo a ese hecho de que a ese baile que Steve le debe a Peggy. O sea, ellos tienen que dejar ese baile ya, un baile pendiente, en la que, bueno, todo esto se genera, todo esto se ve entrelazado, generando una espinita que más adelante en el futuro del UCM da su conclusión final. Y ahí es donde esta parejita es literalmente un amor imposible, pero claro, desde esta película, pero que más adelante lo vemos ya llegar con un final feliz. Pero bueno, para eso ya hace falta ya bastante reseñas. La película me parece bastante disfrutable. De hecho, me parece bastante apta para todos los públicos, aunque eso sí, hay muertes que se ven bastante visibles. Sobre todo hay una escena de pelea entre el Capitán América y unos nazis en medio del aire, y encima de un avión, en la que, ahí es donde un nazi muere ensangrentado, y ahí se ve una sangre que, claro, no se ve un chorraco de sangre de manera visible, pero que ahí sí se ve una muerte bastante visceral. Y bueno, eso me hace pensar que se nota que Marvel en estos años no había sido comprado por Disney todavía. O sea, ahorita es todo family friendly, pero que en las primeras pelis se podía tomar un poco más en serio las tramas. Así que es un punto bastante curioso. También es muy interesante la relación que tiene Steve Rogers con su amigo Bucky, y sobre todo esa mítica conversación final en la que uno le dice, no hagas ninguna tontería hasta que vuelva, y la respuesta del otro es, ¿cómo podría hacerlo si el que el mejor cometiendo estupideces eres tú? Esa frase es bastante referencial en cuanto a la relación entre Steve y Bucky. Y aquí es donde vemos a Bucky ya, claro, al Bucky benevolento, el que era el mejor amigo de Steve, hasta que, en una de las misiones atacando las bases de Hydra, Bucky es dado por muerto, pero en ese momento no sabíamos todavía, pero más adelante en la secuela de Winter Soldier lo vemos regresar como el villano principal de esa secuela, pero bueno, eso ya lo comentaremos cuando le toque su respectiva reseña. Y bueno, el final también deriva en el que, el Capitán América, ya después de chocar el avión, ahí la guerra termina, Estados Unidos gana la guerra, y todos se le dan las gracias al Capitán América, y se hace un monumento en su honor. Él se vuelve como una inspiración para Norteamérica, para Estados Unidos. Y bueno, después de eso pasan como 70 años después, a la que Steve Rogers despierta en los tiempos actuales, y es encontrado por Nick Fury, y Nick Fury le informa que ha estado dormido 70 años. Y ahí, a partir de ahí, todo eso se entrelaza de manera derivada del choque del avión, en el que el Capitán América está congelado durante 70 años, está dormido durante 70 años, despierta aquí en la actualidad, y ahí es donde más adelante ya formaría parte de los Avengers. Así que ahí termina la película. Así que bueno, he ido avanzando un poco más rápido de lo habitual, así que bueno, en este caso quiero dar una conclusión sobre esta película. Capitán América, el primer Vengador, para mí es una película que me pareció fantástica. Me encanta bastante esta película. La he visto unas cuantas veces, y la veré también unas cuantas veces más, de hecho. Es una película que me parece muy disfrutable. Te presenta a Steve Rogers, interpretado de manera magistral por Chris Evans. El personaje de Peggy Carter es bastante valorable, es un personaje muy interesante. Tiene escenas de acción bastante visibles, tiene escenas de acción brutales, explosiones por aquí y por acá. Es muy disfrutable, y diría que lo más flojo de la película es su villano, y también hay unas partes en las que creo que se podrían haber recortado, y creo que la película hubiera quedado un poquito mejor. Sobre todo por ahí algunas partes un poco lentas, y que te puede ser bastante aburrida y olvidable. Hay unas partes que son un tanto sobrantes y olvidables, y el villano Red Skull es lo más soso de la película, pero eso no afecta mucho. En general es una película nada despreciable, es una película que la puedes ver
Es una película que te presenta al Capitán América de manera correcta. Es una muy buena historia de origen del personaje, así que tiene más mi like. Una película que tiene mi like, así que es una película que me gusta muchísimo y la volvería a ver bastantes veces. Así que es una película que tiene mi like y nos presentó al Capitán América, al corazón del equipo de los Avengers. Aquí en esta película se ve reflejada su historia de origen y sí que se la recomiendo bastante. Y obviamente las puntuaciones nunca se me olvidan y mi calificación final para Capitán América, el primer Vengador, es un 8.1. Una película que me gusta mucho y merece una nota muy positiva. Y bueno, chicos y chicas, amigos cinéfilos y cinéfilas, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó este video, denle like y comenten en sus comentarios. Comenten en los comentarios qué les parece esta película. ¿Les sigue gustando? ¿No les gusta? ¿Les parece regulera? ¿Les parece muy aburrida? ¿Bastante olvidable con el pasar de los años? Pongan todo eso y más en los comentarios. Suscríbanse al canal para más contenido como este y nos vemos en un próximo video. Chao.